Hola, buenos días. Vamos a realizar la presentación del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Esta presentación es por parte de Miriam Lizeth Ramírez, Natalie Santamaría Ramírez y Brian Peñalosa. En el índice tenemos la importancia del ciclo de Krebs, reacciones del ciclo de Krebs, importancia y función de la fosforilación oxidativa, los complejos mitocondriales, estructura y funcionamiento de la ATP sintasa, y en el punto 6 determinar el rendimiento energético en el número de ATPs producto del metabolismo catabólico de las biomoléculas. Entonces empezamos con la importancia del ciclo de Krebs. Su función primordial es el de ser la ruta final de la oxidación de las moléculas combustibles y el de proporcionar moléculas precursoras para las rutas biosintéticas. Cuando actúan en este último objetivo, requieren de reacción anapleróricas que proporcionan metabolitos y evitan que dejen de funcionar. Aquí encontramos las reacciones del ciclo de Krebs con las moléculas sustrato, el cosustrato, la enzima, tipo de reacción, productos y pues el comentario final. Hola compañeras, mi nombre es Brian y les vengo a hablar sobre la importancia y función de la fosforilización oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico crucial en la biología celular que utiliza la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir ATP, la principal fuente de energía para los procesos metabólicos. Este proceso se lleva a cabo en dos componentes estrechamente relacionados: la cadena de transporte de electrones y la quimiosis. En la cadena de transporte de electrones, los electrones se transportan de una molécula a otra y la energía liberada durante este proceso se utiliza para formar un gradiente electroquímico en la quimiosis. La energía almacenada en este gradiente se utiliza para sintetizar ATP, y el oxígeno desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que actúa como el aceptor final de los electrones en la cadena de transporte de electrones, formando agua. Si el oxígeno no está presente, la cadena de transporte de electrones se detiene y la quimiosis no puede sintetizar más ATP, lo que afecta gravemente la capacidad de las células para llevar a cabo funciones vitales. Los complejos mitocondriales son una cadena de transporte de electrones que agrupan proteínas ubicadas en la membrana interna de las mitocondrias, esenciales para la fosforilación oxidativa, el proceso mediante el cual se genera ATP y la principal forma de energía utilizada por las células. Existen cinco complejos. El complejo 1, NADH deshidrogenasa, recibe electrones del NADH producido durante el ciclo de Krebs. Transfiere estos electrones a la coenzima Q, ubiquinona, librando protones hacia el espacio intermembrana de la mitocondria. Complejo 2, succionato deshidrogenasa. Cataliza la conversión del succionato en fumarato en el ciclo de Krebs. Los electrones resultantes se transfieren al complejo 2 y luego a la coenzima Q. Complejo 3, cito o C-oxidasa. Recibe electrones de la coenzima Q y los transfiere al cito C, una proteína soluble en el espacio intermembrana. Complejo 4. El cito C, cargado de electrones por el complejo 3, los entrega el complejo 4. Aquí los electrones se transfieren al oxígeno formando agua. Complejo 5. No transporta electrones, pero utiliza el gradiente de protones generando por los complejos anteriores para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico.
Estos complejos trabajan de manera coordinada para transferir electrones a través de la cadena de transporte de electrones, generando gradiente de protones que luego se utiliza para sintetizar ATP en la quimiosis, completando así el proceso de fosforilación oxidativa. Continuamos con la estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. Entonces, vamos a hablar primero de la estructura de la ATP sintasa, que esta tiene forma de chupete como lo vemos en la imagen, y esta está compuesta por dos subunidades principales. Hablamos de la subunidad FO F0, que esta atraviesa la membrana interna de la mitocondria. Esta está compuesta por tres partes, una subunidad con forma de dos semicanales que atraviesan la membrana. Estamos hablando de esta partecita verde. Dos subunidades que conectan el F0 con el F1, sirviendo de elemento estático para que esta catalice. Estamos hablando de esta. Y la subunidad de 8 a 15 subunidades, que son estas, que forman un anillo interno que atraviesa la membrana interna de la mitocondria. La subunidad número 1 es esférica y sobresale la matriz mitocondrial, que es esta parte. Entonces, el funcionamiento. Este es un proceso complejo que se divide en síntesis de la ATP y rotación del complejo. La síntesis de la ATP en la región F1, los sitios catalizantes son las subunidades que interactúan con los sustratos de ADP y fosfato inorgánico y forman ATPs. Esta de síntesis de ATP se impulsa con energía de rotación de F0 y lanza protones a través de la membrana. La rotación del complejo, cuando fluyen por la región F0, se genera una gradiente electroquímica. Esta gradiente impulsa la rotación del anillo de su región F0 y la rotación del anillo hace un intercambio que promueve síntesis de ATP. Determinación del rendimiento energético en número de ATPs y productos metabólicos de la molécula de la sacarosa y el ácido oleico. Entonces, para hablar de el metabolismo de la sacarosa, debemos decir que este se compone de sacarosa y fructuosa. Entonces, por acción de la sacarosa, estos monosacáridos siguen vías metabólicas separadas. La glucosa se compone se somete a la glucólisis. Se producen dos ATPs y dos NADH por molécula de glucosa. En la glucólisis se generan equivalentes a sustratos y se convierten en ATP por la fosforilación oxidativa. Se producen aproximadamente 2 ATP adicionadas por molécula de glucosa. La fructuosa se convierte en fructosa 1-fosfato. Luego en distroxiacintonasa y gliceraldehído 3-fosfato, entrando a glucólisis para producir ATP y NADH. Entonces, el metabolismo del ácido oleico, este es un ácido graso que se somete a la beta oxidación para producir acetil CoA, NADH y FADH2. La beta oxidación de cada ciclo produce una molécula de acetil CoA y una NDH y un FADH2. Estas moléculas de NADH y FADH ingresan a las cadenas de electrones, producen ATP a través de la fosforilación oxidativa.
El rendimiento energético de estas varía dependiendo de la eficiencia de la cadena de transporte de electrones y del rendimiento de la fosforilización oxidativa. Entonces, el estimado en la sacarosa, entonces estamos diciendo que puede producir entre 34 y 36 ATPs por molécula. Y en glucólisis y en la fosforilización oxidativa. Y el ácido oleico depende de la longitud de la cadena de ácidos grasos, pero en promedio la beta oxidación dice que hay como 12, 14 netos. Y puede llegar a producir, podemos decir que puede llegar a producir más de 100 ATPs o más. Esta sería nuestra presentación del ejercicio número 2. Gracias por la atención prestada.